Bienvenido a Infidelity Time. Si eres nuevo, por favor, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Solo toma un segundo, pero nos da motivación para crear más historias. Así que, por favor, dale like a este video. Y ahora comencemos la historia. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo. Si alguien me hubiera dicho años atrás que estaría sentada aquí cargando con la culpa, contando una historia que desearía que nunca hubiera ocurrido, le habría llamado mentiroso. Pero la vida tiene una forma extraña de desenredarse y ahora no puedo escapar de la verdad. Esta es mi historia, mi confesión, mi intento de darle sentido a las decisiones que tomé, las decisiones que destrozaron mi mundo y el de aquellos a quienes amo. Todo empezó tan inocentemente. Mi hermana Anuka y yo siempre habíamos sido muy unidas. Crecimos como mejores amigas compartiendo secretos, sueños e incluso nuestros peores miedos. Ella era 3 años mayor que yo, la responsable, la que siempre tenía su vida en orden. Cuando se casó con Rohan, yo estaba feliz por ella. Rohan era encantador, amable y profundamente enamorado de mi hermana. Parecían perfectos juntos, el tipo de pareja que otros envidian. En ese momento yo estaba casada con Arjun, un hombre que por todos los estándares era un buen esposo. Habíamos estado juntos por 6 años y aunque nuestro matrimonio no era perfecto, era estable. Tuvimos altos y bajos, pero nunca pensé que sería capaz de traicionarlo. Nunca pensé que traicionaría a mi propia hermana. Pero a veces la vida no se trata de lo que crees que harías, sino de lo que realmente haces cuando te enfrentas a lo inesperado. Todo comenzó durante una etapa difícil en mi matrimonio. Arjun y yo estábamos teniendo problemas. Nos habíamos distanciado, atrapados en la monotonía de la vida diaria. Las conversaciones se habían vuelto rutinarias, el afecto había disminuido y había una tensión no dicha entre nosotros que ninguno podía enfrentar. No es que no nos amáramos, era que simplemente habíamos dejado de intentarlo. Por esa época, Anuka y Rohan se habían mudado a una nueva ciudad por el trabajo de él, venían de visita ocasionalmente y durante una de esas visitas me descubrí hablando más con Rohan de lo habitual. Siempre había sido fácil hablar con él, pero esta vez se sentía diferente. No hablábamos solo de cosas triviales, nos estábamos confiando cosas. Le conté mis problemas con Arjun sobre cómo me sentía invisible en mi propio matrimonio y él a su vez me habló de sus propias dificultades con Anuka. Amo a tu hermana, dijo una noche mientras estábamos en el patio después de una cena familiar, pero a veces siento que está tan enfocada en ser la esposa perfecta, la madre perfecta, que se olvida de mí. Ya no hablamos como antes, asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. Conozco ese sentimiento, admití. A veces me pregunto si Arjun siquiera me ve ya. Antes estábamos tan sincronizados y ahora no lo sé. Esa noche hablamos durante horas. No fue coqueteo, no fue inapropiado, solo eran dos personas sintiéndose perdidas en sus matrimonios, encontrando consuelo en las palabras del otro. En ese momento no pensé nada de ello, pero al mirar atrás me doy cuenta de que ese fue el comienzo. Ese fue el momento en que la línea entre lo correcto y lo incorrecto comenzó a desdibujarse. Durante los meses siguientes, Rohan y yo seguimos en contacto. Al principio solo mensajes cortos, ocasionales, pero luego comenzaron a volverse más largos, más profundos. Empezamos a compartir más, a apoyarnos de maneras que probablemente no deberíamos. Me dije a mí misma que era inofensivo, que solo éramos amigos, dos personas que se entendían, pero en realidad estábamos convirtiéndonos en algo completamente distinto. Una noche Anuka me llamó. Rohan irá a nuestra ciudad por unos días, dijo. Tengo un viaje de trabajo, así que se quedará en la casa de mamá y papá. Deberías verlo. Dudé. Para entonces ya sabía que mis sentimientos por Rohan habían cambiado. No quería admitirlo, pero en el fondo sabía que ya no solo estaba confiando en él, esperaba sus mensajes, sus llamadas, la forma en que me entendía de una manera que sentía que mi esposo ya no lo hacía. Verlo en persona se sentía peligroso, pero no pude decir que no. La noche que nos vimos estaba lloviendo, habíamos planeado encontrarnos en un café, pero en cuanto lo vi supe que no era una reunión casual. Había algo en la manera en que me miró, algo en cómo me sentía cuando estaba cerca de él. Era como si estuviéramos en el borde de algo irreversible y ninguno tenía la fuerza para retroceder. Hablamos durante horas, igual que aquella noche en el patio. Reímos, recordamos, compartimos cosas que nunca habíamos compartido antes. Y cuando llegó el momento de irnos, él tomó mi mano. Fue un gesto simple, pero desató mil emociones dentro de mí. Debía haber retirado mi mano, debía haberme alejado, pero no lo hice.
Esa noche, acostada en la cama, mi mente era un torbellino de emociones. ¿Qué estaba haciendo? Ese era el esposo de mi hermana. Era algo malo y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo me sentía vista, deseada y ese sentimiento era intoxicante. Ojalá pudiera decir que ahí terminó, que comprendí mi error y me alejé, pero la verdad es que ese momento fue solo el comienzo. Ojalá pudiera decir que me detuve antes de que todo fuera demasiado lejos, que vi el peligro y me aparté. Pero la verdad es que una vez que se cruzó la línea, aunque fuera pequeña, ya no hubo vuelta atrás. Me repetía que era inocente, que solo hablábamos, que nos confiábamos, pero en el fondo lo sabía. Después de aquella noche en el café seguimos hablando con más frecuencia, los mensajes se hicieron más largos, las conversaciones más profundas, lo que comenzó como consuelo se convirtió en algo más, algo que no quería nombrar. Esperaba sus mensajes, sentía mi corazón acelerarse cuando vibraba mi teléfono, me decía que era porque me entendía, porque era el único que realmente me veía, pero la verdad es que me estaba enamorando de él de una forma en la que no tenía derecho. Entonces sucedió algo más. Unas semanas después, Anuka me llamó emocionada. Tengo una sorpresa, Rohan tiene un viaje de trabajo a tu ciudad el próximo fin de semana y yo voy con él, nos quedaremos en un hotel, pero tenemos que pasar tiempo juntas como antes. Mi estómago se retorció, ella no tenía idea de lo que estaba pasando, de que su esposo y yo estábamos hablando de formas que no deberíamos y ahora venía aquí con él, se suponía que su presencia sería un límite, pero todo lo que sentí fue pánico. Cuando llegaron actué normal, abracé a Anuka, reí, fingí, Rohan y yo casi no nos miramos, pero podía sentir la tensión. Cada vez que cruzábamos miradas parecía que quería decir algo, pero se contenía, yo también. Esa noche Anuka y yo nos quedamos despiertas hablando como antes. Me contó sobre su trabajo, sobre la nueva casa que planeaban comprar, sobre cómo deseaba que Rohan estuviera más tiempo en casa. A veces siento que solo estamos siguiendo rutinas, dijo. Tragué saliva. Sí, respondí en voz baja. Sé exactamente lo que se siente. Me odié en ese momento, ella confiaba en mí, compartiendo sus preocupaciones y yo era la persona que la estaba traicionando. Me dije otra vez que debía detenerlo, que tenía que terminar antes de que fuera demasiado lejos. Pero al día siguiente, cuando estuve a solas con Rohan por unos minutos, todos esos pensamientos desaparecieron. No puedo seguir, le susurré cuando Anuka estaba fuera del alcance. Tenemos que dejar de hablar, su expresión cambió. ¿Realmente quieres eso? No respondí, porque la verdad era que no quería. Ese fin de semana no pasó nada más, no cruzamos ninguna línea más, no le dimos motivos a Anuka para sospechar, pero después de que se fueron, los mensajes comenzaron de nuevo y la distancia solo lo hizo peor. Luego algo ocurrió que lo cambió todo. Una noche Arjun llegó tarde del trabajo, estaba exhausto, yo apenas levanté la vista de mi teléfono, demasiado absorta en una conversación con Rohan como para notar el cansancio de mi propio esposo. ¿Qué está pasando contigo?, preguntó Arjun. Parpadeé. ¿De qué hablas?, suspiró. Has estado distante, no hablas conmigo, cada vez que intento me ignoras. Pausó, luego dijo, ¿estás viendo a alguien? Sus palabras me sacudieron. ¿Qué? Claro que no, sé cómo se ve cuando alguien se desconecta del matrimonio, dijo en voz baja, y eso es lo que estás haciendo. Quise negarlo, pero sabía que tenía razón. Yo ya no estaba en nuestro matrimonio, aunque no había hecho nada físico, mi corazón no estaba. Esa noche miré el techo sin poder dormir. ¿Qué estaba haciendo? Esto no era solo un error, era algo peor. ¿Por qué? Por un hombre que no era mío, por un amor imposible. Tomé mi teléfono, abrí los mensajes con Rohan, necesitaba terminarlo, pero antes de escribir apareció un mensaje, necesito verte, y supe que no era lo suficientemente fuerte para dejar ir, no aún. Ojalá pudiera decir que escuché mi conciencia, pero no lo hice. Miré el mensaje, el corazón golpeando fuerte, necesito verte. Esas palabras eran pesadas, no era un simple deseo, era una confesión, una confirmación de todo lo que estábamos negando. Y pese a que cada parte lógica gritaba que estaba mal, escribí mi respuesta. Al enviar supe que no había vuelta atrás. Unos días después nos encontramos en un café alejado de la ciudad. Cuando lo vi, sentí ese mismo tirón. Esto está mal, dije apenas me senté. Lo sé. Entonces, ¿por qué estamos aquí? No respondió de inmediato. Tomó mi mano, porque no podemos fingir más. Un nudo se formó en mi garganta. Él tenía razón. Habíamos cruzado la línea hacía mucho. Pienso en ti todo el tiempo y sé que no debería, pero no puedo evitarlo. Mis ojos se humedecieron. Rohan, estamos lastimando a personas que no lo merecen. Él asintió. Permanecimos en silencio comprendiendo lo que habíamos hecho. ¿Lo amas?, preguntó. ¿A Arjun? Miré hacia otro lado. Lo amaba. Él era mi esposo. Pero el amor se supone que debe sentirse vivo y lo nuestro estaba frío. No lo sé.
Y yo no sé si Anuka y yo seguimos siendo compatibles, dijo. Esas palabras me asustaron. Si él dudaba de su matrimonio y yo dudaba del mío, ¿qué significaba eso para nosotros? Nos fuimos sin respuesta, pasé semanas sumida en incertidumbre hasta que la vida decidió por mí. Una tarde Arjun llegó temprano, yo estaba en la cocina, dejó su teléfono junto a mí. Necesito que veas algo, miré y sentí el aire escaparse de mis pulmones. Era una captura de pantalla, un mensaje de Rohan, mi historial. Lo sé todo, dijo Arjun, lo supe desde hace tiempo. Arjun, él levantó la mano, solo dime la verdad, ¿lo amas? Esa pregunta me golpeó. El amor había parecido tan intenso en nuestras confesiones secretas, pero ahora en la realidad no estaba segura. No lo sé, susurré. Arjun suspiró. Entonces no tenemos nada más que hablar. Y así terminó mi matrimonio, sin gritos, solo con resignación. Pero lo peor estaba por llegar. Al día siguiente recibí una llamada de Anuka. Su voz temblaba. ¿Cómo pudiste? Las lágrimas quemaban mis ojos. Ana, yo no quiero tus excusas, gritó. Confié en ti, eras mi hermana y me quitaste todo. No tenía palabras, porque tenía razón. Rohan y yo destruimos 2 matrimonios, pero más que eso, perdí a la persona que siempre había estado para mí y ningún arrepentimiento podía deshacerlo. Al final, Rohan y yo no terminamos juntos. Lo que teníamos estaba construido sobre soledad y vacío, no amor. Cuando enfrentamos las consecuencias, comprendimos que confundimos consuelo con algo más profundo. Perdí a mi esposo, perdí a mi hermana y lo peor, perdí la versión de mí que solía ser. Y eso es algo con lo que tendré que vivir por el resto de mi vida. La vida no siempre da segundas oportunidades. Algunos errores dejan cicatrices demasiado profundas para sanar. Algunas traiciones no se pueden deshacer. Pensé que había encontrado algo real con Rohan, pero al final solo destruí a las personas que más importaban. Arjun siguió adelante, se merecía algo mejor. Ojalá haya encontrado felicidad sin mí. Anuka nunca volvió a hablarme y no la culpó. En cuanto a Rohan, nos alejamos dándonos cuenta demasiado tarde de que lo nuestro no era amor, solo un escape del vacío en nuestras vidas. Vivo con mis decisiones ahora, me despierto cada día sabiendo que no puedo reescribir el pasado, que no puedo deshacer el daño y ese es mi castigo, porque no importa cuánto tiempo pase, siempre seré la mujer que traicionó a su propia hermana y esa es una verdad que tendré que cargar para siempre. Esta es mi historia, una historia de decisiones, de consecuencias y de pérdida y si hay algo que he aprendido es que algunos errores te cuestan todo.